Bien, hermanos, estamos de vuelta en las aplicaciones y bueno, el texto que compartimos el día domingo fue Efesios capítulo 6 versos 10 al 13. El nombre de la predicación, consideraciones sobre la lucha espiritual. Vamos a leer, hubo tres puntos en la predicación. eh, Verso 10: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. El primer punto, en el verso 10: fortalezcanse en el Señor. Lo primero que tenemos que decir, ¿no? Es que hay un enemigo, es un enemigo real, y las fuerzas para resistir los ataques del enemigo no son nuestras propias fuerzas, sino que el texto nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces no hay manera en que nosotros podamos enfrentar esta batalla espiritual que es real en nuestros propios términos o en nuestras propias fuerzas. Entonces es lo primero que el apóstol Pablo eh, señala, ¿no? Acá a los efesios y por extensión también a nosotros los creyentes de este tiempo. La pregunta práctica que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es: ¿qué cambios vamos a hacer ya que estamos comenzando el año 2026, ¿no? ¿Qué cambios vamos a hacer para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Yo lo decía un poco el día domingo, ¿no? Nos fortalecemos en el Señor leyendo la palabra del Señor, orando, congregándonos. Eh, Podríamos decir que este mismo ejercicio que hacemos los días miércoles de conectarse también es una forma en la cual nosotros buscamos fortalecernos en el Señor al recordar la predicación, al ver aspectos prácticos. Que recuerden siempre que la aplicación, nosotros damos aplicaciones generales, pero definitivamente hay aplicaciones personales que cada uno hace de la enseñanza, o más bien que Dios a través de su Espíritu hace en nosotros, que también debemos responder y debemos cambiar en ese sentido respecto de lo que la palabra nos demanda. Y bueno, tal vez también podría ser una buena cosa no solo conectarse, sino también participar, ¿no? Tanto en este Zoom congregacional como en los otros que, como yo les decía antes, están pausados por ahora. Participar, hermanos, animarse a participar. Eh, eh, Esto no es como estar en clase, a veces se da esa impresión, ¿no? No sé, yo pienso que debe haber algo de temor debe haber a veces en decir algo inadecuado, pero lo cierto es que eh, no debiese darse esto entre nosotros la congregación, sino que si estamos acá es precisamente para aprender los unos de los otros y, y estoy convencido que la experiencia que la palabra provoca de manera particular en mí o en alguno de ustedes puede ser también de aliento y de ejemplo para otros. Entonces, tal vez en las aplicaciones eso sería bueno, ¿no? Que pudiésemos compartir también cómo nos afecta la palabra, cómo nos desafía, o incluso qué cambios ya la palabra nos está haciendo en nosotros. Entonces, yo pienso que esa es una buena manera práctica, ¿no? De fortalecernos en el Señor, fortalecernos espiritualmente. Y aquí hay algo particular en el texto griego, ¿no? Que cuando dice fortalezcanse en el Señor, puede ser leído como con dos intenciones. En el griego no alcanza a ser lo suficientemente claro. En nuestra traducción, ¿no? Como que la responsabilidad es nuestra de fortalecernos en el Señor. Pero también es como que la fortaleza del Señor viene dada. Entonces, ambas cosas son reales. ¿Se dan cuenta? Es verdad que el Señor nos fortalece y vivimos en la gracia de Él y no podemos hacer nada si Él no lo permite, pero también es real el sentido que no solo el versículo 10 sino que todo el texto tiene eh, y apunta a nuestra responsabilidad, a lo que nosotros tenemos que hacer. Una gracia mal entendida
o una obra del Señor malentendida, se sentaría a esperar que, bueno, que me llegue la fortaleza del Señor. No, es más bien eh, activamente, ¿no? Inclinar nuestra voluntad hacia las cosas que nos fortalecen en el Señor. Y creo que en la frase y en el poder de su fuerza, eso queda claro, ¿no? Está por un lado mi responsabilidad de fortalecerme, de buscar las disciplinas espirituales, de buscar las instancias donde yo me voy a fortalecer, eh, y se hace en el poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta? No son mis argumentos, no es mi poder, es el poder de la fuerza del Señor. Y ahí se produce una paradoja que puede ser algo misterioso para nosotros. Es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero nuestra voluntad debe inclinarse en esa dirección. Y el Señor nos fortalece en ese ejercicio, o nos fortalece antes, no lo sabemos, pero tenemos que nosotros inclinarnos hacia allá. Es un poco lo que debiese pasar con nosotros para estar preparados para esta guerra espiritual, para esta batalla espiritual, que como enseña este texto, no es como una batalla particular, no es como que vamos a tener una batalla así en este año y después vamos a vivir libres. No, está más bien hablando de que esta batalla es recurrente, ¿sí? Es recurrente, es diaria prácticamente. Eh, Probablemente, claro, puede ser acentuada para algunos de nosotros en algún aspecto y dura, y para otros tal vez no tanto, pero siempre vamos a estar luchando por la realidad que se expone más tarde, ¿no? De toda la organización que tiene Satanás para hacer su tarea. Eso respecto al primer punto, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Demanda nuestra responsabilidad, nuestra atención. No nos sentamos a esperar ser fortalecidos, hermano. Nos movemos en esa dirección. Y nos movemos por la gracia del Señor, pero también nos movemos porque nuestra voluntad ha sido transformada para ir en esa dirección. Y a veces, a pesar de eso, nos cuesta. Por eso la necesidad de volver a hablar de temas como este, em, que, que la palabra, en este caso en Efesios, hoy día nos está exponiendo de manera expositiva, ¿no? No hay ninguna intencionalidad particular, sino ha sido solo el ejercicio de ir versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, el que nos ha llevado a esta verdad. El segundo punto que el apóstol Pablo dice en el verso 11 es que tenemos que revestirnos de toda la armadura. Podríamos decir que es el segundo asunto de esta batalla, ¿no? Tenemos un enemigo, un estratega, podríamos decir, y tenemos la vestimenta, entre comillas, ¿no? Entendiendo que es una metáfora, dada por Dios para enfrentarlo. O sea, como que Dios nos dejó el equipo. Dice el texto, revístanse de toda la armadura, ojo con ese todo, ¿no? Para que puedan estar firmes. Esa palabra firme también se repite una y otra vez en nuestro texto contra contra las insidias del diablo. Em, Aquí quiero enfatizar más bien en el asunto de las insidias, que la Reina Valera traduce como acechanzas, la NBI como artimañas, em, la otra versión como estrategias. Estas estrategias, estas artimañas, estas insidias, hermanos, recordemos que han sido diseñadas por el diablo para derribarnos, para detenernos, para destruirnos, para apartarnos del propósito con el cual Dios nos llamó. Y lo que Dios ha puesto, o dispuesto más bien, para enfrentar esas artimañas, esas estrategias, esos planes maquiavélicos, destructivos y diabólicos, son planes diabólicos, es que nosotros nos ciñamos, nos revistamos de toda la armadura, que va a ser el tema que vamos a estar compartiendo en el día domingo, ¿no? La armadura de Dios de manera directa. Y entonces es necesario, hermanos, pensar en eso, ¿no? Yo hoy día meditaba en estas artimañas eh, que Satanás diseña para destruir a la iglesia de Cristo, para destruirnos a nosotros. Y en el contexto cercano, creo que lo decía el día domingo, ¿no? No es que Satanás se nos va a aparecer una noche, en una noche oscura, a los pies de la cama y nos va a asustar. No, la verdad es que Satanás hace una tarea mucho más
efectiva que esa. Y Él va a buscarnos, hacer tropezar. Sus planes van a estar orientados a hacernos tropezar en lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano que hemos visto en los últimos pasajes de Efesios, en los anteriores a esta predicación? Hablamos de el matrimonio, hablamos de los hijos, hablamos del trabajo. Eso es muy cotidiano. Eso es muy cotidiano y usted no está esperando un tropiezo, como les decía antes, así como de una manifestación satánica, no. Es ahí donde Satanás, digamos, se la va a jugar, enviando sus estrategias, nos va a querer tentar de distinta manera. Y un cuarto aspecto que obviamente también es importante resaltar, y yo no lo hice en la prédica, es también en la iglesia local. Satanás va a enviar, va a tratar de implementar o aplicar sus estrategias para traer división, ¿cierto? Para impedirnos hacer la obra de Dios como debemos hacerla. eh, Satanás probablemente va a hacer que nosotros pongamos nuestros ojos eh, en asuntos que nos van a desanimar y que van a menguar nuestra fuerza, nuestro compromiso con la obra del Señor, porque Él es un enemigo astuto. Y definitivamente también en nuestras relaciones, las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Entonces aquí hay una verdad que es transversal, hermano. Y, y es una piedra de tropiezo que Satanás pone delante de nosotros y es la falta de perdón que se puede observar, ¿no? En las relaciones de matrimonio, se puede observar en las relaciones con los hijos, se puede observar también en el ambiente laboral y por supuesto en la iglesia local. Entonces cuando hay falta de perdón, cuando nosotros nos paramos en esa posición de que yo tengo la razón y no me voy a acercar. Yo creo que eso nos representa mucho a tal vez todos los que estamos acá. Siempre ese pensamiento cobra, cobra protagonismo en nuestro corazón, ¿no? Que yo tengo la razón y yo no voy a pedir perdón. Cuando actuamos así, estamos, eh, estamos absorbiendo, si se puede decir, la estrategia de Satanás. Estamos haciendo justo lo que él quiere de la manera que él quiere que nos comportemos, porque eso va a traer división en el matrimonio, va a traer tensión, va a traer discusiones. En la relación de los padres con los hijos va a traer también una mala relación, distancia, en el trabajo, qué decir, un ambiente laboral malo, y en nuestra realidad como iglesia local también nos va a estar restando fuerza. Nosotros en la iglesia necesitamos unirnos, trabajar juntos, involucrarnos, invertirnos, pero si entre nosotros hay falta de perdón, o si estamos creyendo alguna mentira o suspicacia de Satanás, en lugar de poner la mirada en lo que sí debemos hacer, eso va a restar, ¿no? Eso va a restar. Y otros elementos que lo hemos abordado en otras oportunidades, ¿no? El chisme, ¿no? El chisme es una cuestión con la cual lidiamos de manera constante y por lo tanto constantemente debemos también estar observándonos a nosotros mismos. Nuestras conversaciones hablamos de otras personas que no están en nuestras conversaciones y cuál es la intención de hacerlo, ¿no? Eh, Pastor Miguel Núñez decía que uno puede hablar de una persona que no está, siempre y cuando tú tengas la integridad y la valentía de decir lo mismo de esa persona cuando esa persona esté enfrente tuyo. Las mismas palabras, las mismas expresiones. Y creo que eso es una buena medida, ¿no? Si estamos hablando de alguien, ¿tú serías capaz de decir eso mismo frente a esa persona? Eh, para que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Ya les hablé de la división también a nivel de la iglesia y hay un tercer aspecto también en lo práctico que creo que puede ser una insidia de Satanás, una estrategia de Satanás, cuando nosotros caemos en el terreno de las suposiciones. No sé si todos entienden este término, pero es las personas, o más bien las personas, que vemos mucho bajo el agua. Entonces, como que suponemos muchas cosas.
A veces cuando tú eres una persona observadora, supones muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo esté en lo correcto. Que yo suponga por ciertas actitudes, ciertas cosas, no supone que yo estoy en lo correcto. Y eso también puede ser una estrategia de Satanás para traer distancia entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces lo mejor siempre va a ser, frente a las estrategias de Satanás, nosotros relacionarnos con la verdad, no con suposiciones, no que yo supuse esto, no, es necesario que hablemos. Y eso es para todas las relaciones que nosotros podamos tener a nivel humano. Eso es el segundo punto y esos son los aspectos que, que quisiera resaltar. Vamos ya al tercer punto de la prédica que denominé reconociendo al enemigo. Reconociendo al enemigo. El verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La primera frase u oración, eh, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eh, Ahí está esta gran realidad espiritual, ¿no? Una realidad espiritual que gobierna, o más bien que influye, ¿no? Realidad de Satanás y su, llamémosle, organización, está influyendo en la vida de las personas y está haciéndolas actuar de determinadas maneras. Algo que no dije en la predicación y que también creo que es necesario que aclaremos o que podamos poner sobre la mesa es que si bien estos son agentes del mal, ¿no? Igualmente son responsables, ¿no? Son responsables delante del Señor y delante de los hombres también. No es como que sean una especie de títeres de Satanás. No, no quiero que se entienda eso cuando yo digo que son agentes, ¿no? No, los agentes sí son agentes del mal, pero también son seres humanos con voluntad y son responsables delante de Dios y delante de los hombres. Por ejemplo, si cometen crímenes, son también responsables delante de la ley, digamos, de los hombres, pero primeramente delante de Dios. O sea, esa idea quisiera aclararla porque no lo dije el día domingo, no quisiera que se entendiera de otra forma. Pero estos son los agentes, como Pablo muy bien dice, no es contra carne y sangre, sino contra esta organización satánica. Y yo creo que nosotros hacemos bien en contemplar esa diferencia. ¿Sí? A veces personificamos mucho nuestra batalla o nuestra lucha con determinada persona, o con determinado movimiento muchas veces. Por ejemplo, el movimiento del Evangelio de la Prosperidad que ha traído, yo creo que en Latinoamérica sigue siendo una de las herejías más populares. No tenemos otros problemas aún acá como una fuerte influencia de la teología liberal, asunto que hemos hablado en otras oportunidades, pero sí sigue siendo esto de la teología del Evangelio de la Prosperidad y quienes lo enseñan. Muchas veces nosotros tomamos muy personal ese tema contra esas personas y debemos tener cuidado porque, tal como el texto lo dice, la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra los principados. Principalmente, perdón, si ustedes lo piensan así, son esos principados y esa organización satánica la que diluye la verdad, la que interfiere con la verdad de Dios, están compitiendo con la verdad de Dios o queriendo competir con la verdad de Dios. De allí nuestra responsabilidad de estar en la verdad, de conocer la verdad de Dios para poder refutar, ¿no? Como dice el apóstol Pedro. Pero aquí también quisiera volver sobre esta idea, porque Pablo, hay canciones incluso que hablan de esto, ¿no? De las potestades. Nosotros cantábamos una hace mucho tiempo, eh, lo que dice el verso 12, ¿no? Y a muchos se concentran aquí, dice principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, claro, está evidenciando algo, pero no lo está describiendo de manera particular. ¿Se dan cuenta? Para empezar como a categorizar eso, la verdad es que tenemos que empezar a suponer mucho. Pero la intención de Pablo no es esa, no es como que, bueno, vamos a orar el día domingo contra los principados.
Vamos a reprender y a orar contra todos los principados. El otro domingo contra las potestades. Después contra los poderes de este mundo de tinieblas. Finalmente vamos a terminar orando contra las fuerzas espirituales de maldad. Esa no es la intención del apóstol Pablo. No es como que hagamos un análisis exhaustivo y un poco cinematográfico, ¿no? De lo que, cómo todo ese mundo espiritual luce. Y eso es muy claro en el verso 13, ¿se dan cuenta? Porque el conector del verso 13 es la palabra por tanto. O sea, dada esa tremenda organización de Satanás, con la cual podríamos decir, él lo que principalmente hace es expandir, ¿no? Como decía antes, sus insidias, que sus insidias lleguen a más personas en todo el mundo. Eh, eso es como claro, ¿no? Y ahora dice, por tanto, o sea, por tanto, ahora ¿qué tienen que hacer los efesios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a escudriñar ese versículo y prácticamente a sacar parte por parte. No, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios. Listo, tomar la armadura de Dios, hermano. No somos llamados a hacer tomos de eh, cuál es la organización satánica, qué es las características, o dónde están, o qué es lo que están haciendo, no. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Es esa nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para resistir en el día malo. Se supone que también toda esa organización satánica va a empujar, ¿no? A estos días malos para que aparezcan. ¿Y qué más? Otra vez, noten la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de primero tomar la armadura, que supone que va a permitirnos resistir el día malo. El día malo vendrá de una u otra forma, el día malo va a venir y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la armadura de Dios. Luego más responsabilidad para nosotros. Habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Se dan cuenta cómo este texto pone, digamos, la responsabilidad de nuestro lado? En el sentido que tenemos que tomar la armadura, de nuevo, toda la armadura. Y eso va a suponer, o más bien eso nos va a permitir resistir el día malo. El día malo, como este se pueda presentar, entendiendo también lo que quiere hacer Satanás, ¿no? Recuerden que Satanás quiere dividirnos, Satanás quiere ver a los matrimonios con problemas, a los padres con los hijos distanciados, quiere vernos también con problemas en nuestro trabajo, no dando una buena luz, quiere ver que nosotros también como iglesia local estemos tal vez temerosos o con falta de expectativa o qué va a pasar con la iglesia y sembrar todas esas dudas en vez de colocar en nuestra mente, ¿no? Nuestro corazón en lo que sí podemos hacer con nuestra realidad de iglesia, ¿sí? Entonces vamos a poder resistir siempre y cuando tomemos esta armadura que es en el fondo lo que vamos a estar detallando desde el día domingo, que probablemente va a ser una o dos predicaciones, no lo sé todavía, pero va a ser al menos una y puede que sean hasta dos si vamos con más calma. Respecto a esos componentes, ¿no? que tienen que ver con la armadura. Este es un imperativo otra vez, el hecho de tomar la armadura. Es un imperativo, es decir, una orden que nosotros como creyentes tenemos que obedecer, que tenemos que llevar a cabo. Hay dos asuntos acá, ¿no? Eh, la, la gracia y lo que Dios hace, su providencia, su favor, su cuidado. Y aquí está el foco puesto delante de nosotros en lo que nos toca a nosotros como creyentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tomar la armadura, porque vendrán estos días malos. Pero Dios tiene toda la intención de que nosotros podamos enfrentarlos y resistirlos. Resistirlos, es decir, estar firmes. Eh, Estar firmes tiene que ver con no dejarse llevar, con no dejarse arrastrar. Ese es un término militar. Vamos a poder resistir siempre y cuando lo hagamos de la manera que Dios lo ha dispuesto. Con eso tiene que ver la armadura de Dios. Y solo adelanto una idea de lo que vamos a estar compartiendo el domingo. Este asunto de la armadura de Dios no es como un rito, ¿no? Bueno, hoy día me voy a poner la armadura en la mañana antes de salir al trabajo. No, sino más bien lo que Pablo está haciendo utilizando esta metáfora, este ejemplo,
para describir un estilo de vida que debe caracterizarnos. ¿Sí? A eso llama revestirse de la armadura, a eso llama tomar la armadura. Así que espero que el día domingo el Señor también pueda complementar esto que es lo previo, ¿no? Yo por eso le puse consideraciones sobre sobre la lucha o la guerra espiritual, porque es lo previo que Pablo está haciendo. Y ahora sí, el día domingo vamos a ver en qué consiste esa armadura, la cual tenemos que revestirnos, la cual tenemos que tomar, la cual nos va a capacitar para resistir el día malo. Y, y como yo decía antes en el primer versículo, ¿no? Poder, o en el segundo, déjeme verlo acá, poder también estar firmes en contra de las insidias del diablo. Entonces están esos dos asuntos, ¿no? Para poder estar firme contra la insidia, la estrategia de Satanás, necesitamos la armadura. Y verso 13 para resistir el día malo. Y el día domingo, Dios mediante, vamos a estar hablando entonces de esta armadura que debe caracterizar nuestras vidas. Amén. Así que eso es lo que yo quería compartir y espero que sea útil también para ustedes, hermanos. Vamos a orar y a entregar este tiempo de reflexión. Padre, te damos gracias esta noche ya por poder reunirnos como congregación, como iglesia local en este medio de Zoom para hablar de tu palabra una vez más. Espero eh, me haya podido expresar de manera clara y aún tu espíritu, Señor, mientras conversaba o mientras exponía, haya podido también traer convicciones personales, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos respecto de esto que es tan importante, que a veces estamos en un extremo que es ignorarlo, vivir como si no existiera la realidad espiritual enemiga y en el otro extremo, dándole un protagonismo poco sano, pensando que todo tiene que ver con ataques satánicos. Ayúdanos a mantenernos en el equilibrio de tu palabra, Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.